Dos científicos europeos han probado informáticamente el teorema de Gödel, desarrollado a finales del siglo pasado por el matemático Kurt Gödel, que concluía que a base de los principios de la lógica debe existir un ser superior. Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más aquí a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy en la serie Dios existe tenemos una de las evidencias o pruebas, insumos, como quieras llamarlo, acerca del argumento ontológico ya explicado en mi canal. Este video se hace precisamente para respaldar un poco más el argumento ontológico plasmado por San Anselmo de Canterbury. Así que no siendo más, hablemos del teorema de Dios, o también conocido como el teorema de Gödel. Bienvenidos. Teniendo en cuenta que el argumento ontológico es uno de esos argumentos a favor de la existencia de Dios que es muy difícil de memorizar y articular en un debate, quise hacer este video, dado que yo uso siempre el teorema de Gödel o teorema de Dios para evidenciar y respaldar el argumento ontológico. Así que si tú eres un escéptico o un ateo que cree y piensa que el argumento ontológico son solamente premisas filosóficas, te invito a quedarte hasta el final de este video. En su momento, Gödel argumentó que no puede existir nada más superior que un ser extremadamente grandioso, o nada más grande que un ser supremo, y propuso un modelo matemático basado en 6 axiomas. El científico alemán Christoph Bess-Müller de la Universidad Libre de Berlín y el austriaco Bruno Welsenlogen de la Universidad Técnica de Viena han demostrado que la argumentación matemáticamente hablando de Gödel era correcta. Así que en síntesis, estos dos científicos lo que han hecho es demostrar que el teorema de Kurt Gödel es correcto hablando informática y matemáticamente. Y es mucho más impresionante saber que estos dos científicos en ningún momento querían probar la existencia de Dios, sino que de hecho querían probar que el axioma fuese correcto. Y lo lograron, haciendo aún más creíble el experimento y mucho más evidente que el axioma propuesto por Kurt Gödel es totalmente plausible. Ok, sí, no estamos probando la existencia de Dios con estos axiomas, pero si los axiomas pueden ser probados matemáticamente y son correctos, mi pregunta es, ¿la probabilidad aumenta o se disminuye? Cuando Kurt Gödel murió en 1978 dejó tras de sí una tentadora teoría que probaba, basado en la lógica modal, la existencia de un ser supremo. Los detalles matemáticos sobre el teorema de Gödel son bastante complicados que yo ni siquiera hoy puedo llegar a entender aún. Sin embargo, en síntesis era lo siguiente. Dios por definición es lo más perfecto que puede ser pensado. Si pensáramos en Dios como inexistente, entonces no sería realmente la idea de Dios, pues tendría la imperfección de no existir. Entonces, la oración Dios existe es necesariamente verdadera. Por lo tanto, Dios existe. Y es increíble pensar que aún en ese tiempo el argumento no era realmente novedoso. Y es que durante siglos muchos pensadores han tratado de probar la existencia de Dios a partir del uso del argumento ontológico. Y es aquí donde Kurt Gödel aparece, probando que mínimo la idea del argumento ontológico era absolutamente correcta. Y es que Kurt Gödel plasma su argumento de forma matemática a partir de axiomas basado en la lógica modal que podían entonces ser probados sistemáticamente e informáticamente tiempo después. Fue absolutamente criticado el teorema de Gödel y Kurt Gödel se vio enfrentado a la fuerte crítica de sus compañeros, pero hoy en día sabemos que sus axiomas son informáticamente correctos. Aquí es donde aparece Bess-Müller y su colega Welsenlogen. Ellos básicamente usan un ordenador MacBook, probando al menos en un nivel matemático que la lógica modal a través de Kurt Gödel y su teorema eran ciertas. El nombre de Kurt Gödel pueda que no sea muy renombrado, pero entre sus colegas científicos goza de gran prestigio y fama al nivel de hasta Albert Einstein, quien por cierto fue su amigo, de hecho trabajando mucho tiempo después en Princeton, donde Einstein también estaba trabajando. La primera versión de esta prueba ontológica data de más o menos de 1941, pero no fue hasta la década de los 70, cuando Gödel realmente temía que iba a morir, la prueba por fin fue publicada. En conclusión, el argumento ontológico puede que filosóficamente hablando sea muy sólido según Norman Malcolm y Alvin Plantinga, pero actualmente el argumento ontológico goza de una evidencia matemática e informática muy importante a partir de estos dos importantes científicos como Bess-Müller y Welsenlogen. Mi pregunta sería, si el argumento ontológico filosóficamente hablando no convence a las personas, que es muy plausible que no lo sea, no entiendo por qué la evidencia probabilística no lo haría.
María. Este es el teorema de Gödel, o también conocido como el teorema de Dios, que respalda matemática e informáticamente la probabilidad de que un ser supremo exista a partir de la lógica modal y el argumento ontológico. En conclusión, probabilísticamente, filosóficamente, matemáticamente e informáticamente hablando,